Y significa que está con nosotros Claudio Fernández Macor, el economista de REC, y hoy vamos a hablar, como esta primera entrega de este primer mes de trabajo aquí en REC, de los problemas inmediatos que tiene la Argentina en materia económica, en materia financiera y que impactan directamente en nuestro día a día. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien. Retomando acá, extrañé acá. Y nosotros también, bueno, porque por ahí hablamos de un montón de cosas. Me dicen a mí que doy malas noticias por aumento de esto, aumento del otro, de lo que se viene. Y digo, bueno, loco, esperen que venga Claudio, que nos va a explicar un poco mejor. Y o nos esperanza o nos prepara para el tirón, una de dos. Bueno, tampoco traigo buenas noticias, es difícil encontrarlas en Argentina. Pero bueno, sí, la idea, como decías vos, era ver cuáles son los problemas en materia económica más inmediatos que enfrenta la Argentina, el gobierno, y que están muy vinculados entre sí y relacionados también con la inflación, pero también con el crecimiento y con el empleo. Uno ya podría ir proyectando que en la Argentina este año no va a haber menos de un 80% de inflación, es decir, un piso del 80%. El gobierno había previsto un 60%, pero uno ya ve que eso no se cumple, no se va a cumplir, y que yo diría que va a ser difícil que haya crecimiento este año. Y esto tiene que ver con estos problemas que vamos a comentar ahora, que por supuesto son la manifestación superficial. En realidad nosotros siempre decimos, la Argentina, el problema estructural es productivo. Y todo esto son manifestaciones de eso, ¿no? Entonces, pero nos vamos a detener en estos tres problemas de corto plazo inmediato. Yo los clasifico en tres, pero insisto, están muy relacionados. Deuda en pesos, escasez de dólares, y vinculado a eso los cupos a la importación y el tipo de cambio. O sea, son tres problemas inmediatos. Hasta donde tengamos tiempo vamos a desarrollarlos, si no lo dejamos por otra oportunidad. Vamos a empezar con la deuda en pesos. La deuda en pesos es a lo que se refería parte de la oposición cuando estuvo esta campaña por ahí de la bomba que iba a explotar, que o es ahora o es en 2024. Es una deuda que se reperfiló varias veces y se hizo, bueno, vos me dirás si sostenible o insostenible, pero que es muy grande. Sí, es muy grande, es de una irresponsabilidad supina lo que hizo la oposición. De tirar un documento donde la frase "la deuda es imposible de pagar", es una locura, porque es muy probable que el próximo gobierno sean ellos. Claro. Por lo tanto, al decir que la deuda es imposible de pagar, el mercado empieza a crear la expectativa de que dentro de unos meses la deuda no se va a pagar. Es lo mismo que hizo Alberto Fernández en 2019 cuando dijo "no voy a pagar las LELIQ". Es decir, no les importan los argentinos. Intentan desestabilizar al gobierno, con lo cual, que le vaya mal a los argentinos, para ganar la elección. Lo hizo Alberto, lo hace ahora la oposición. Una locura, digamos, muy representativo de la distancia que hay entre el político y su compromiso con mejorar el bienestar de las personas, ¿no? Pero bueno, nosotros venimos diciendo desde el año pasado que la deuda en pesos es un problema gigante, y hay dos tipos de deuda, esto es importante destacarlo. Por un lado tenemos la deuda del Tesoro, y por otro lado, deuda del Banco Central. ¿Qué es la deuda del Tesoro? Es la deuda que el Tesoro emite, ya sea para financiar déficit fiscal, es decir, pide prestado y con eso financia el déficit fiscal que tiene, es decir, los gastos del Estado. Por otro lado, también se utiliza para hacer una alternativa al dólar, es decir, ofrezco títulos para que los inversores inviertan ahí y no se vayan al dólar. Es una herramienta para eso también, entonces que no se vayan al dólar y no presionen el tipo de cambio. Y esos títulos tienen que tener una devolución de interés que sea atractiva, o sea, que tenga, que sea alta para que puedan poner los pesos ahí y eso les retribuya más que el dólar. Ese es un buen punto, porque cada vez tiene que ser más atractiva, porque al ser cada vez más riesgosa, el gobierno tiene que ofrecer cada vez mejores condiciones. Hoy la tasa efectiva anual que pagan esos títulos son 110%. Es decir, vos emitís una deuda de 100 hoy y dentro de un año tenés que pagar 210. Es muy costoso para el gobierno emitir esa deuda. Y la tercera causa de esto es la refinanciación. Porque el gobierno no la paga la deuda. ¿Es lo mismo que decir reperfilamiento, como hemos escuchado, o no? No, reperfilamiento no hay y no va a haber seguramente. Reperfilamiento significa cambiarle las condiciones al acreedor. Ajá. Es decir, no te voy a pagar no te voy a pagar dentro de un mes y no te voy a pagar dentro de 3 meses. Eso no pasa.
pero el gobierno tampoco lo paga, sino que lo refinancia. Es decir, que va acumulando deuda porque los intereses de 110% no lo paga, sino que lo transforma en otra deuda. Esas son las tres causas del crecimiento en la deuda en pesos. Y esto es un problema, ¿por qué? Ahora vamos a ver la evolución. Si querés, Martín, poner la primer plaquita. Porque, digamos, ahí tenemos cuánto debe el Tesoro en pesos, pero acá evaluado en dólares, ¿no? Es decir, toda deuda en pesos y la transformamos en dólares. Fíjate que desde, digamos, fines de 2019 hasta hoy, creció de 60.000 millones de dólares a casi 140.000 millones de dólares. Es decir, más que se duplicó. Y el problema, insisto, se está agravando porque hay una capitalización de los intereses. ¿Qué es lo que pasa acá? El gobierno no puede pagarlo. Imagínate que pagar esto sería poner en circulación un volumen gigantesco de pesos. Y el gobierno lo que está haciendo es intentar restringir eso, porque ¿qué pasa si pones en circulación pesos? Bueno, inflación, y eso también se va al dólar y presiona el tipo de cambio. Entonces el gobierno no lo paga, sino que lo refinancia continuamente. Y claro, ya la deuda es tanta la deuda, que empieza a haber sospechas sobre si el mercado lo va a refinanciar. Esto va venciendo mes a mes. Claro, si el mercado acepta la refinanciación. Exactamente, si el mercado acepta la refinanciación. Y los vencimientos que están por venir son altísimos. Son un volumen de deuda gigantesco que hay que cancelar. Y entonces empieza a haber dudas sobre si se va a financiar o no. ¿Quiénes son los que tienen esa deuda y los que entonces le van a decir que sí o que no al gobierno? Por un lado, el principal acá es la ANSES. Es decir, ahí uno diría sí, digamos. Pero, a ver, ahí también me detengo un momento, porque, a ver, el ANSES es la plata de los jubilados. Entonces, el gobierno obliga al ANSES a comprar esos títulos. ¿Y qué es lo que históricamente pasó? El día de mañana hay un reperfilamiento o una renegociación y en vez de pagar 100 te pagan 50, lo que siempre pasa. Los que se perjudican son los jubilados. ¿Por qué está fundida la caja de jubilaciones? Digo, el sistema jubilatorio argentino. Porque siempre financia el gobierno y termina comprando títulos tóxicos que en algún momento dejan de pagarse y eso incide en las jubilaciones. En la disponibilidad de reservas del ANSES. No es gratuito, ¿viste?, que el ANSES financie esto. El segundo a creer son los bancos privados en la Argentina. Ahí puede ser que haya un problema. Digamos, si bien hay unas regulaciones gigantescas alrededor de los bancos, puede ser que algún banco empiece a decir no. Y ahí va a haber un problema, porque el gobierno, insisto, no puede pagarlo, porque pagarlo implicaría un desequilibrio gigantesco tanto respecto a la inflación como respecto al dólar. Entonces ahí va a haber un problema. Entonces, esto es un tema que hay que resolver porque, insisto, aparte es creciente, porque el gobierno tiene que hacer rollover, es decir, refinanciar esa deuda. Y te digo, si vos decís que no puede pagarlo, es una pregunta redundante, pero ¿cómo podría pagarlo? La única posibilidad porque si vos me decís que si lo paga, amplía la base monetaria porque hay más pesos en la calle y esto presiona la inflación, pero a la vez estás desendeudado en pesos. O sea, en la balanza, ¿qué pesa más? ¿Seguir endeudado en pesos o pagarla y decir, bueno, ya me saco esto de encima? Pagarla es imposible. Poner esa cantidad de peso en circulación sería cuadruplicar la base monetaria. Claro. O sea, no se puede. Lo que hay que hacer es, por supuesto, en una economía que crezca, dinámica, en una economía donde haya superávit fiscal, es una economía en la que podés empezar a transitar un pago de la deuda. De a poco, no siempre, no todo junto. Pero podés empezar a transitar un desendeudamiento. Por eso es un proceso a largo plazo. Pero requiere un cambio en la estructura económica argentina, una economía sólida y que crezca y que vaya a un superávit fiscal. Esa economía podría empezar un proceso de desendeudamiento. Esta no, está imposible. Pero está el riesgo de que no se refinancie. A estos que son casi 140.000 millones de dólares, se le suman las deudas por LELIQ, que es una deuda que tiene el Banco Central. Si querés pasar a la próxima, Martín, son títulos que tienen otra función, digamos. ¿Qué es eso? El Banco Central emite la LELIQ
para sacar pesos de circulación. Es decir, Claro. por un lado se emite para financiar el déficit, pero por otro lado hay una política para sacarlos de circulación y que no haya tanta cantidad de dinero circulando provocando inflación. Una política de esterilización que se llama. Esto también, digamos, es una bola que no para de crecer, y estos son los depósitos en los bancos. Es decir, cada vez que alguien hace un depósito en un banco, ese depósito va al ELIC. Y los bancos prácticamente no tienen capacidad de decisión sobre el dinero que le ingresa. Eso va al ELIC, que son estos. Fíjate los volúmenes, esto están billones de pesos, ¿no? Durante el año de enero 2022 a enero 2023 casi que se triplicó. Estamos hablando de 7.2 billones de pesos en el ELIC. Esto en este último año que casi se triplicó, son pesos que salen de circulación. Claro. ¿Y se puede traducir como un ajuste por parte del gobierno o no? No, en realidad, o sea, se emite pesos para financiar el déficit, por un lado. Pero por otro lado, el Banco Central lo que hace es emitir títulos, Claro. títulos de deuda, digamos, que devengan un interés, para quitarlos de circulación y que no estén, digamos, alimentando el gasto y nominal y estimulando la inflación. Digamos, una política antiinflacionaria porque tiene un límite. Claro. Fíjate que la cantidad de pesos que hay en LELIC casi duplica la base monetaria. O sea, la cantidad de dinero circulando es la mitad que los pesos que se han retirado por LELIC. Son ¿Cómo va a ser? 7.000 para el que nos está 7 escuchando. billones 7 billones de pesos en el IX a enero del 2023. Exactamente. Que son más o menos 50.000 millones de dólares. Ajá. Es decir, esto también es un problema. Esto se va refinanciando semanalmente cada 15 días. Son títulos de muy corto plazo. En caso que esto en algún momento entre en default, lo que se van a afectar son los depósitos. Es decir, si a los bancos le pagan la mitad, los bancos no van a poder devolver los depósitos. Estos son problemas de deuda que dependen de que el mercado la refinancie continuamente y que va a haber problemas en algún momento sobre si lo van a refinanciar o no. Acá hay que empezar a ver cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Lo que hizo Cambiemos es una irresponsabilidad monumental. Es decir, esta deuda es imposible de pagar, es alimentar la expectativa de que todo esto, de que los tenedores de estos títulos no lo renueven. Porque si llegan ellos dijeron que no lo van a pagar. Ellos son parte, digamos, del Congreso y tienen que trabajar en propuestas para ver cómo salir, no tirar una bomba de ese tipo en un año electoral, como había hecho Alberto también en 2019. Una locura total. Y sí, por supuesto que no es ingenuo la palabra bomba, de que no se va a poder pagar y demás. Ponele que explote, ponele que el gobierno entre en default, que no acepten la refinanciación. ¿Qué país recibe el próximo gobierno? No, Porque acá hay una política de resolver todo este mes y ver qué pasa el mes que viene. Esa es la política del gobierno. No hay llegar a las elecciones. exacto. ¿Cómo se va a resolver después todo un tema? En algún momento, si no se resuelve, explota. Digamos. Las tensiones se van incrementando poco a poco. Van generando cada vez una tensión mayor. Por lo tanto, cada vez es más difícil resolver esa tensión. Siempre lo venimos diciendo. Hay que resolverlo porque Sí. cada vez es peor. Y si no se resuelve, explota. Ajá. El 2001 fue una situación de tensiones que no se resolvieron y explotó. El 89 también fue una situación de tensiones y explotó. O sea, el mercado explota si no se hace una resolución controlada y dirigida desde el propio Estado, ¿no? Si se patea continuamente para adelante, que es lo que se hace acá. Pensemos la deriva que hay en el gobierno en este tema. Esto tiene mucho que ver con la inflación. Escuché una conversación que tenías vos con Connie, donde pusieron a Alberto en una entrevista que le habían hecho, donde, a ver, los presidentes hablan muy poco en los países. ¿Por qué? Porque los presidentes son la voz de las instituciones, y las instituciones no hablan, porque las instituciones crean condiciones, no tienen por qué hablar. Y menos se meten en cuestiones técnicas, porque que una institución o que la expresión de las instituciones se contradiga a sí mismo es gravísimo.
Y Alberto, fíjate lo que dijo, que la inflación, hace unos meses decía que el déficit fiscal no tenía nada que ver con la inflación, que nosotros lo criticábamos por eso. Ahora dijo que sí. Hace unos meses decía que los grupos concentrados formaban precio, y ahora dijo que el almacenero de la esquina forma precio. O sea, cambia su explicación de la inflación de un mes a otro. Por lo tanto, hay una deriva total. O sea, un presidente que transmite esa contradicción es un presidente que evidentemente nunca va a poder transmitir confianza, solidez institucional, política. Es una locura. Bueno, y otra de las consecuencias graves que tiene esto es sobre el crédito, la inversión y el ahorro, que algo que ustedes también conversaron en ese momento. Acá en la Argentina se vive diciendo muchas veces en la izquierda la patria financiera, el sistema financiero que está subordinado, que subordina al gobierno, etcétera. Es completamente lo contrario. Acá lo que hay es una subordinación total del sistema financiero a las necesidades del gobierno. Esos niveles de deuda en peso son todos financiados por los bancos, que compulsivamente lo tienen que hacer. Sí, esto de las LELIQ, por ejemplo, que estamos viendo ahí, son los depósitos que los bancos tienen que obligatoriamente girar al Banco Central y no pueden hacer otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema financiero que está completamente destruido. No hay sistema financiero en la Argentina. No hay crédito. El crédito lo chupa todo el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate estos datos. Si uno toma el nivel de deuda del sector privado respecto al PBI, en la Argentina es el 7%. En Chile es el 55%, en Brasil es el 60%, en Perú es el 60%. En la Argentina el sector privado no tiene acceso al crédito y por lo tanto no puede invertir. Nosotros estamos al nivel de Haití. Haití, que es el país más pobre del mundo, tiene un 6-7% de deuda del sector privado respecto al PBI. El sector privado es un apéndice del Estado acá. Y eso es muy difícil. Acá es una tarea que hay que hacer a mediano plazo y que está relacionado con esto. Es recrear un sistema financiero que permita que exista un sistema financiero en pesos, un mercado en pesos que permita financiar el capital, la inversión, el consumo, el crédito hipotecario. Decía Connie en ese momento que conversaban ustedes, fue un amigo que a pedir un crédito porque quería organizar un evento, no sé qué, necesitaba 6 millones y le dijeron, sí, te damos los 6 millones, pero tenés que devolverlo en 10 cuotas de 1 millón. Si yo tendría 1 millón para pagar, no pido el crédito. O sea, ¿qué es lo que pasa? No tienen disponible para prestar, porque el Estado se chupa todo. Entonces, esto es un problema, digamos. Sí. La deuda y cómo esto afecta la capacidad del sistema financiero para traccionar la actividad económica. Bien. Si tenemos un poquito más de tiempo, vamos al otro. Vamos al segundo. Bueno, el tema de la escasez de dólares, ¿no? Esto es un grave problema. Hay muy pocos dólares en la Argentina. El Banco Central está perdiendo reservas a lo loco. En lo que va del año ya perdió casi 1.500 millones de dólares. Hay de reservas netas hoy en el Banco Central 5.000 millones de dólares. Ya la meta con el Fondo Monetario para marzo no se va a cumplir, que era 7. Se estima que vamos a llegar con 3 con este ritmo. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, se salen más dólares de lo que entran en la Argentina. Por un lado tenemos las importaciones. ¿Qué es lo que está pasando con las importaciones? El año pasado nosotros comentamos esa necesidad de acumular dólares hizo que el gobierno empiece a regular las importaciones, es decir, a poner trabas a las importaciones. Si alguien quería importar, no vos, yo, digamos, sino una empresa necesita importar un insumo, una máquina, lo que sea, empezó a ponerle restricciones para cuidar los pocos dólares que había. Y esas restricciones eran un sistema que se llama CIRA, que le decían, nosotros no te damos los dólares para que vos importes, sino que vos tenés que conseguir financiamiento de tu proveedor. ¿Vos querés comprar, no sé, una retroexcavadora? Bueno, nosotros no te damos los dólares para que vos la importes. Tenés que decirle a tu proveedor que te la financia 90 días. Dentro de 90 días te vamos a dar los dólares.
Se entiende el cuestión, ¿no? Por supuesto que era muy difícil la situación. ¿Quién va a financiar en dólares a un argentino? Pero bueno, el tema es que, ¿qué es eso? Patear la pelota para adelante, no resolverlo. Bueno, no te damos los dólares ahora porque no tenemos, pero te lo damos dentro de 12 meses. Eso empezó a vencer ahora. Es decir, el Banco Central ahora tiene que empezar a pagar no solamente las importaciones de enero y febrero, sino las importaciones de agosto, septiembre, octubre, que se fueron pateando para adelante. Por un lado eso. Por el otro lado tenemos la sequía. La sequía se estima que van a impactar en 10.000 millones de dólares menos de exportaciones, entre 10.000 y 15.000 millones de dólares menos de trigo y soja por efecto de la sequía. Ahora, y ahí que tocaste el tema del agro, ¿y entonces qué efecto tuvo el dólar soja? Lo mismo, patear para adelante. Esto iba a decir ahora también, digamos. Estamos en escasez de dólares, ¿no? Bueno, el dólar soja 1, dólar soja 2, lo que hizo fue adelantar exportaciones. Sí. Por lo tanto, enero y febrero hay un récord mínimo de exportaciones de soja. ¿Por qué? Porque se adelantaron las exportaciones. Los sojeros, en vez de exportar, digamos, lo que iban a exportar en enero y febrero, lo exportaron el año pasado. El dólar soja resolvió el problema coyuntural, pero no de fondo. Por lo tanto, hoy estamos en una situación en que la cosecha de trigo se redujo mucho, la de soja se va a reducir mucho, menos dólares que ingresan. Hay lo que los sojeros liquidaban del stock, ya lo liquidaron, ahora no está. Hay que pagar las importaciones que se financiaron en agosto, septiembre, octubre. Hay una situación de escasez de dólares que hace que el gobierno ya esté poniendo ya restricciones muy fuertes. Sí. Y eso impacta directamente en el crecimiento. Porque no se puede importar insumos, no se puede importar materia prima, no se puede importar bien de capital. Las empresas no pueden aumentar la producción, no pueden producir. Y es gravísima la situación. Entramos en la fase histórica de la Argentina de lo atamos con alambre. ¿Qué significa esto? Se te rompe una máquina, no podés importar la pieza. Arreglala como puedas y seguir produciendo. Yo esto siempre lo llamo, es muy repetitivo en la historia argentina. Si bien son casos puntuales, que no sé si es la generalidad, pero por ahí se ven redes que personas que tienen problemas con sus equipos, heladeras, lavarropas, microondas, cuando llaman a la garantía no se lo pueden reparar porque no tienen los insumos para repararlos. Uno por ahí que están en redes que les salta el algoritmo, varios de esos así. Y en comentarios son varios los que le está sucediendo eso. Puede ser entonces por el tema de la escasez de importaciones. Sí. Es que no hay dólares. Y por lo tanto, el Banco Central impone cada vez más restricciones. No te dan... pensemos que ahora, el quiero sistema... ir a un punto, está bien, no hay dólares por la sequía, por todas cuestiones también de vencimientos de los refinanciamientos del año pasado y demás. ¿Cuánto infiere o cuánto influye en esto el pago de la deuda con el FMI? Bien. O deuda en dólares, pero creo Sí. que porque nosotros el año pasado veíamos en el presupuesto que aproximadamente el 24% del presupuesto iba a estar destinado al pago de la deuda, recortando un montón de ítems de gasto social. Entonces uno dice, bueno, falta de dólares, me descalabro aún más la economía, recorto por abajo como loco, cuando ya le hemos hablado el año pasado, para cumplir con las metas del FMI. ¿Qué tan así es esto? Sí. ¿Y qué tanto influye en la vida cotidiana esta deuda que, bueno, justamente creció en el último gobierno así, en una deuda que es casi impagable? Sí, influye. En 2022 hubo un ingreso neto por parte del Fondo Monetario. Es decir, el Fondo Monetario nos ingresó más dólares por préstamos que los que tuvimos que pagar. Que es parte del programa, ¿no? Creo que fueron 5.000 millones. Este año va a haber una salida neta de 4.000. O sea, hay que pagarle al Fondo Monetario 4.000 millones de dólares. Eso también es un factor que influye. Todavía no empezó, pero creo que ya en marzo es el primer pago. Sí. Son todos factores que están influyendo en el deterioro del stock de dólares en la Argentina. Y lo que quería decir es que es importante entender que el sistema cambiario de intercambio comercial en la Argentina pasa por el Banco Central. Por eso estamos diciendo esto. Cuando alguien quiere importar algo,
tiene que comunicarlo al Banco Sí. Central y el Banco Central le vende los dólares para que lo importe. Entonces, el Banco Central no le da los dólares para que puedan importar. Hace poco hablaba con un empresario, un poco también lo que decías vos, mediano grande, que se dedica a obras de ingeniería civil, tiene que comprar una retroexcavadora. Sí. No puede. Esto es el problema. No puede porque no le habilitan la importación. Entonces, si no puede hacerlo, no puede crecer, no puede aumentar la cantidad de obras. Y lo mismo pasa con muchos, porque como hemos dicho acá, la industria argentina tiene un muy fuerte sesgo importador. Importa mucho. Y ese es el problema, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la industria autopartista. El 80% del valor importa. Entonces, al haber restricciones, eso va a afectar mucho el crecimiento. Por eso yo digo, es un problema la disponibilidad de dólares que hay que resolverlo y que si no empieza a afectar el crecimiento y el empleo. Y Massa lo que hace es patear para adelante. ¿Qué hace? El acuerdo con Brasil, el acuerdo con China. Todo tiene que ver con salir del paso. El acuerdo con Brasil, que es bueno, que nuestras importaciones desde Brasil la financien bancos brasileros. Y bueno, pero dentro de 2 o 3 meses va a haber que pagarle a esos bancos brasileros. Lo mismo con China. Entonces va resolviendo el problema sobre la marcha, pero de fondo no hay ninguna solución. Entonces acá se abre un problema también, ¿no? La escasez de dólares y su resolución, si no queremos que se termine afectando el crecimiento y el empleo. Ahí me parece, bueno, ya nos quedamos sin tiempo hoy. Hemos abordado 2 de los temas inmediatos, que es la deuda en pesos y la escasez de dólares. Nos queda el tercer ítem, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio, que bueno, lo vamos a tener tiempo seguramente la semana que viene para poder tratarlo. Me queda una última pregunta o consulta. Bueno, hablamos de la deuda con el fondo, hablamos de un montón de factores que influyen fuertemente, además de las malas decisiones o mala administración que surgieron en los últimos años. Pero uno por ahí ve que baja el desempleo, que aumenta también el empleo informal, ¿no? Pero baja el desempleo, los ingresos están bajísimos. ¿Hay algún sector que esté ganando con esta situación? Ganando quizá entre comillas, no porque le convenga que la Argentina esté mal, sino porque de estas situaciones saca tajada, o por la devaluación, o porque accede a un tipo de cambio más que lo favorece, sí. O por el motivo que sea. Sí, bueno, 2 cosas. El tema del empleo es un tema que alguna vez va a haber que empezar a ver bien cómo se mide estadísticamente. Ahí hay un manejo estadístico que me parece que es sesgado, manipulado. No puede ser que en Chaco y Formosa no haya desempleo. ¿Qué se está midiendo ahí? Bueno, Chaco tiene, lo comentábamos cuando dimos las estadísticas, tiene una tasa de desempleo más bajas, pero también el ingreso per cápita más bajo del país. Claro. Entonces uno dice, ¿dónde está el punto acá? Habrá que, alguna vez algún gobierno va a tener que revisar el modo, la metodología estadística para la medición del empleo. Eso por un lado. Respecto a los sectores, hasta hace, digamos, el año pasado, la industria ganaba. Lo hemos comentado. ¿Por qué ganaba? Porque como tiene el costo de importación en la industria es muy alto, acceder a un tipo de cambio tan bajo la beneficiaba. Por eso se sobreestoqueaban, por eso había lo que Cristina llamaba fiesta de importaciones. Importaban mucho y eso le importaban a bajo costo. Por lo tanto, eso le permitía tener una ganancia importante. Pero eso ya empieza a desaparecer, porque ya no pueden importar directamente. O sea, no es que pueden importar a un tipo de cambio bajo, sino que empiezan a no poder importar directamente porque ni siquiera les venden los dólares, ni a 200, ni a 300, no se los venden. Por lo tanto, ya empieza a ser un problema generalizado en los que casi no hay un sector que se vea beneficiado. Te lo resumiría así. Sí. Bueno, excelente. Bueno, nos quedan un montón de dudas o por ahí cuestiones para charlar, puntas para tirar, porque está muy interesante y la verdad que tratarlo ahora, de cara a un año electoral, donde seguramente habrá muchísimas tensiones que se agravan justamente por este motivo, y por eso, bueno, tenemos a un especialista que es Claudio Fernández Macor. Nos estaremos viendo la semana que viene. Perfecto, gracias.